que se dieron dos grandes revoluciones, dos grandes rebeliones indígenas. Primero mencionan a Juan Santos Atahualpa, ¿no?, en la zona de la selva peruana, y luego, casi terminando el siglo XVIII, mencionan a José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II. Pregunta, antes del siglo XVIII, muy aparte de Juan Santos Atahualpa y de José Gabriel Condorcanqui, ¿habrían habido otras rebeliones indígenas? ¿Qué opinas, Isabel? ¿Sí? Sí. Más antes, han habido rebeliones indígenas, como por ejemplo la de Manco Inca, que fue ahí nomás, a los años que los españoles llegaron. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con otras rebeliones, Adrián? Fueron sofocadas de inmediato, fueron eliminadas de inmediato. ¿Por qué la historia, Adrián, habla de estas dos rebeliones? No porque fueron las únicas, Jairo, sino porque fueron las más fuertes, porque fueron las más importantes, porque remecieron a los españoles. ¿Ok? ¿Vas a hacer lo mismo, Joel? Por favor, lee claro, como lo ha hecho Jairo. Si te equivocas, vas a tener que retroceder desde el inicio. Rebeliones indígenas. Vamos, Joel. Sí, en el siglo, ahí no me recuerdo este número romano. ¿De qué siglo estamos hablando, Joel? 18. En el siglo XVIII, un conjunto de levanta, levantamientos en su reco. Solo voy a leer el primer párrafo aquí, porque desde mi hoja no se lee casi nada. Solo el primer párrafo lo voy a leer. Hijo, sí, claro, claro. Si la hoja no se ve bien y prefieres leer acá, hazlo, no hay problema. Ya, vamos avanzando, No, por solo el favor. primer Ahí. párrafo, los otros sí los puedo leer bien. Es que lo otro Ok, es muy blanquito. ya, muy bien. En el siglo XVIII, un conjunto de levantamientos e insurrecciones indígenas remecieron las estructuras del poder colonial hasta sus cimientos. Estas rebeliones se produjeron debido al malestar social que provocaron las medidas reformistas aplicadas por los Borbones. El siglo de las rebeliones, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las rebeliones, pues según la historiadora Scarlett Copeland, se, se produjeron casi 100 levantamientos en contra de las autoridades coloniales. Los motivos principales fueron dos: los abusos de los corregidores en el sistema de repartimientos y la introducción de las reformas borbónicas. Las dos rebeliones indígenas más importantes fueron la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Es importante señalar que estos movimientos surgieron dentro de lo que el
historiador Franklin P. P. Paine llama la formación de un movimiento eh, mesiánico inca, que señalaba la vuelta de una autoridad indígena que reordenaría el mundo, desplazaría a los españoles y reinstalaría el suyo. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa lideró en 1742 un movimiento rebelde que involucró a diversas etnias de la tierra y la selva. Ashaninkas, Ashaninkas, Amoeshas, Machinengas, Conibos, Piros. El levantamiento se originó en la región del Gran Pajonal y se extendió a las actuales regiones de Guana- Gua- Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho. La rebelión buscaba la expulsión de los españoles y los africanos de los Andes, la desaparición del reparto de mercancías y la mitad, además de la instauración de un nuevo orden basado en las tradiciones prehispánicas. El rebelde se autodenominó Inca, pero a la vez usó símbolos cristianos como los crucifijos. Así buscaba la adhesiones tanto de aquellos más tradicionales que veían posi- positivamente el uso de ideas o conceptos andinos, como de aquellos otros ya evangelizados. Después de una década de intentos por reducir la rebelión, las milicias del virrey abandonaron la zona y se atrincheraron en Chanchamayo y Zampa para evitar la expansión del movimiento, aunque Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado. Luego de 1756, la fuerza de la rebelión disminuyó. Este levantamiento pidió el dominio efectivo de los españoles sobre la región del Gran Pajonal
y detuvo la labor evangelizadora católica, ya que las misiones franciscanas fueron abandonadas. La gran rebelión de Túpac Amaru II. A finales del siglo XVIII, una rebelión más fuerte y violenta sacudió los Andes el 4 de noviembre de 1780. José Gabriel Condorcanqui, curaca de Tungazuca y Surimana apresó al corregidor Antonio de Arriaga y 6 días después ordenó su ejecución. Condorcanqui se hizo llamar Túpac Amaru II, pues se proclamaba descendiente de Túpac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, ejecutado por el virrey Toledo 2 siglos antes. Túpac Amaru II era un curaca prestigioso y acomodado. Se dedicaba al arrieraje de un gran número de mulas a través de toda la Sierra Sur, pero que se vio afectado, al igual que el resto de la población, por el aumento de la explotación y de la presión fiscal que promovieron las reformas borbónicas. Vamos a ver acá, en este mapa, acá dice bien claro, mapa del área de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que fue a inicios casi, o a la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Exactamente en 1742. Y miren, tuvo una gran acogida, ¿no? Tenemos la zona de Huánuco, de Pasco, Junín y Ayacucho, parte sierra y parte selva peruana, ¿ya? Se dice la historia, ¿no? Que nunca llegaron a tomarlo prisionero, es decir, los españoles nunca pudieron dominar esta zona y sofocar. De repente, la muerte de los indígenas hizo que Juan Santos Atahualpa retrocediera, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer acá, nuevamente, por acá, por acá, por acá, pero ahora me van a ayudar los demás compañeros, ¿ya? Jairo, ¿cuál es el siglo de las rebeliones más importantes? Siglo XIX. Siglo XVIII. Entonces vamos a subrayar eso, Jairo. Siglo XVIII. Es el siglo de las rebeliones, ¿ok? ¿Cuántos levantamientos, Adrián, se dieron? ¿No? Porque ya sabemos que no solamente son dos. Ya sabemos que no solamente son la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui, que hubieron muchas. ¿Aproximadamente cuántas? Ahí lo dice la lectura. Lo dijo Jairo y lo dijo Joel. Adrián, o alguien que quiera ayudar, por favor. Supuestamente, Jairo, dime. 100 levantamientos. Casi 100 levantamientos, casi 100 rebeliones se dieron. Por favor, si yo mando a leer a un alumno, los demás deben de seguir donde están, ¿ah? No quiere decir que Jairo lee y los demás están
en otra cosa. No, acá todos estamos en lo mismo. ¿Cuáles fueron los motivos, Isabel? ¿No? ¿Por qué los indígenas, no, tuvieron más de 100 movimientos? Y justamente ya en el siglo XVIII. Pero seguramente que antes también hubieron rebeliones, Isabel, ¿no? Pero en el siglo XVIII hubieron más rebeliones, ¿ok? Como 100, dice la historiadora. Pero ¿cuáles fueron las razones, las causas que llevaron a esta formación de estos movimientos indígenas, Isabel? Los abusos de los corregidores en el sistema de repartimientos y la introducción de las reformas borbónicas. Ahí está, ¿cierto? Ya estaban hartos los indígenas de los abusos de los corregidores. ¿Quiénes eran los corregidores? Los corregidores eran algo así como alcaldes, ¿no? La máxima autoridad en una región. Y era aquel que estaba a cargo de una cantidad de indios, de una cantidad de curacas. Y les pedía los impuestos, les hacía trabajar en las minas, ¿no? Les pagaba con monedas y esas mismas monedas iban a regresar a España cuando los indígenas pagaban los impuestos. Recolectaban los impuestos y los llevaba a España. Eso hacían los corregidores. Entonces, cometían abusos y estaban hartos, dice, de los corregidores. Y ya, y para colmar la situación, ¿no? Llegan los Borbones a España y cambian todo y aumentan los impuestos. Entonces, Joel, quedamos en que los abusos de los corregidores y las reformas borbónicas fueron la principal causa de ¿qué? Joel. ¿Cómo era, Miss? ¿Qué dijo? Los abusos de los corregidores y las reformas borbónicas fueron la causa de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. ¿Qué hizo Juan Santos Atahualpa? Ah, no. ¿Qué hizo Juan Santos Atahualpa? ¿Qué hizo? Hijo, tú has leído. ¿Qué hizo Juan Santos Atahualpa? ¿Sí lo sabes? ¿Qué hizo? Ay, Hizo una rebelión, Joel. Hizo un levantamiento. Hizo una rebelión. Entonces, las causas de las rebeliones indígenas, no solamente de la de Juan Santos Atahualpa o la de Tupac Amaru II, es el abuso de los corregidores y las reformas borbónicas. Ahora, ¿cuáles fueron las dos rebeliones más importantes, Jairo, del siglo XVIII? Las dos rebeliones, las dos rebeliones más importantes del siglo XVIII. Juan Santo Atahualpa, Juan Santo Atahualpa y Tupac Amaru II. Ajá, esas fueron las dos rebeliones más importantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la rebelión de Juan Santos Atahualpa? ¿No? Ya sabemos que se da en 1742 y sabemos las zonas. Miren, la zona del Gran Pajonal, que es el límite entre la sierra y la selva peruana, chicos. Una zona muy, muy agresca, con mucho bosque, con ríos caudalosos, ¿no? En esta zona se inicia, hijos, en el Gran Pajonal se inicia la rebelión de Juan Santos Atahualpa, pero se extiende, ¿no? Toma presión, las masas se juntan a Juan Santos Atahualpa en contra de los españoles en todo Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa logró esta rebelión? Que los españoles no entraran a la selva. Eso lo logró. Los españoles se detuvieron y no entraron a la selva, porque si no hubiera sido un desastre peor. ¿Ok? Entonces la rebelión que buscaba la expulsión de los españoles y de los africanos de los Andes. ¿Ok?
Sin embargo, se dice que en esa rebelión Juan Santos Atahualpa mostró crucifijos, ¿no? Ustedes han leído, ¿no? Mostraba cosas de España, porque era lógico, chicos, después de 300 años de convivir, Adrián, los indígenas habían adoptado ya ciertas formas españolas, como la religión cristiana. Así que, en señal de protección, ellos, dentro de las actividades del movimiento, llevaban crucifijos, como para que Dios los proteja, ¿no? Una cosa anecdótica, ¿no? Una cosa paradójica, pero cierta, ¿ok? Eh, seguimos, voy a borrar para poder... Ay, voy a borrar, para poder bajar, ¿ya? Ya. Dice, después de una década de intentos, ¿cuántos años duró? ¿Cuántos años duró esta rebelión? Después de una década de intentos por reducir la rebelión, las milicias del virrey abandonaron la zona y se atrincheraron en Chanchamayo y Oxapampa para evitar la expansión del movimiento. Aunque Juan Santos Atahualpas nunca fue capturado, luego de 1756 la fuerza de la rebelión disminuyó. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara cuántos años duró la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿qué me dicen ustedes? 10 años. En 1752. ¿Sí? 10 años. Ajá. 10 años duró. 10 años, ¿no? Y Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado. Sin embargo, ya les digo yo, de repente la muerte de algunos indígenas hizo que la fuerza de la rebelión disminuyera. Pero al menos, ¿qué se logró? Se logró que los españoles no entraran a la zona del Gran Pajonal. Hay una obra que no sé si he leído con ustedes en sexto grado, no me acuerdo, ¿no? De el gran viaje al Gran Pajonal. Es una obra peruana de Lexicón que justamente habla de esa zona de la selva, ¿no? Bueno, evitó que los españoles entraran a la selva profunda y además evitó también que las misiones franciscanas entraran, ¿ok? A disque evangelizar. Ahora, ¿qué pasó con la segunda rebelión más importante de este siglo XVIII? ¿Cuál es, Isabel? La segunda rebelión más importante del siglo XVIII. La rebelión de Tupac Amaru II. ¿Cuál era su verdadero nombre, Isabel? ¿Cuál era, hija, su verdadero nombre? Isabel. José Gabriel Condorcanqui, Isabel, te está sacando la lengua acá. Y dos compañeros tuyos han leído lo mismo. A finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1780, José Gabriel Condorcanqui, Adrián, que se hizo llamar Tupac Amaru II. ¿Por qué se hizo llamar Tupac Amaru II, Adrián? Él supuestamente era de la misma familia de Tupac Amaru. Perdón, no te entendí. Supuestamente era de la misma familia de Tupac Amaru. Porque supuestamente era de la misma ¿qué? De la misma familia. De la misma De familia. Tupac Amaru. Él decía, claro, él decía que era pariente de Tupac Amaru I, ¿no? ¿Y quién fue Tupac Amaru I? ¿No? Un último inca de Vilcabamba que fue asesinado por el virrey Toledo. Entonces él decía que era pariente de él y por eso que se hizo llamar Tupac Amaru II. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue Tupac Amaru II? ¿José Gabriel Condorcanqui fue un indígena cualquiera? No. José Gabriel Condorcanqui fue un curaca. ¿Quiénes eran los curacas? Eran los funcionarios que trabajaron para los españoles, para el virrey, para el corregidor. Eran aquellos que organizaban a los indígenas, ¿no? En el trabajo de la mita minera y recolectaban también impuestos para darse al corregidor. Esos eran los curacas, ¿no? Es más, los curacas fueron en algún momento
apodados como traidores a los indígenas, ¿no? Porque eran indígenas que trabajaron para los españoles. Entonces, teniendo él esa autoridad, teniendo él esa posición, igual veía cómo sus hermanos indígenas sufrían y decidió unirse a la rebelión, liderar una rebelión, ¿no? Túpac Amaru II, ¿ok? Vamos a ver qué le pasa a Túpac Amaru II. Esta vez va a leer Isabel. Rapidito porque se nos acaba la hora, Isabel. Tenemos 10 minutos nada más. Vamos a leer claro y rápido. Ya voy a agrandarte un ratito. ¿Qué le pasó a José Gabriel Condorcanqui? ¿Lo capturaron o no lo capturaron como a nuestro José Santos Atahualpa? Muy bien, Isabel, vamos. El contexto de la rebelión. Las reformas borbónicas empezaron a ser aplicadas en el Perú desde 1776. El visitador José Antonio de Areche las aplicó con excesivo rigor y desdén hacia los criollos. Las medidas afectaron a diferentes sectores sociales, los cuales decidieron apoyar la rebelión. Los curacas, a quienes la mayor presión fiscal los puso en dificultades, pues eran los intermediarios entre el Estado colonial y los indígenas. Los comerciantes del sur andino y el Alto Perú, quienes se vieron afectados por el alza de la alcabala y la aduana de La Paz. Las comunidades indígenas que pagaban tributos destinaban fuerza de trabajo a las mitas y debían pagar los exorbitantes precios de reparto de los corregidores. Los mestizos, a quienes preocupó la intención de Areche de imponerles un tributo similar al indígena. Los enfrentamientos y el desenlace. Túpac Amaru II convocó inicialmente a indígenas, criollos mestizos y negros a luchar contra el mal gobierno y demandó al Estado colonial la abolición del reparto, la alcabala, la aduana y la mita de Potosí. Pero como la rebelión se hizo progresivamente más radical, ahuyentó el apoyo de los sectores no indígenas. Tras la ejecución de Arriaga y las noticias de la rebelión, el corregidor del Cusco organizó la defensa y alertó a las autoridades de Lima. El 18 de noviembre de 1780, los rebeldes obtuvieron en Victoria Sangarará. Sin embargo, el virrey de Jauregui envió un nuevo contingente, que los derrotó y capturó a Túpac Amaru II en abril de 1781. Después de un juicio sumario, el líder rebelde fue ejecutado junto con su esposa Micaela Bastidas el 18 de mayo de 1781. Pero la rebelión continuó en el Cusco. Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo de José Gabriel Condorcanqui, mantuvo el control de algunos sectores del sur andino. Sin embargo, fue capturado y ejecutado en 1883. Estimulado por el levantamiento de Túpac Amaru II, el líder aymara, Julián Apaza, dirigió una rebelión bajo el nombre de Túpac Katari con la ayuda de su esposa, Bartolina Sisa, y de su hermana Jerónima Apaza. Formó un ejército de casi 40.000 hombres que cercó la ciudad de La Paz en 2 ocasiones, en 1781. Después del fallido sitio, Apaza fue capturado y condenado a muerte el 13 de noviembre de 1781. Las consecuencias de la rebelión. La rebelión de Túpac Amaru II. Hasta ahí, un ratito, no corramos, hasta ahí, gracias, ¿no? Entonces, que quede claro hasta ahí, jóvenes, porque van a ser ustedes evaluados igual, ¿no? Y van a tener que exigirse ustedes mismos, porque si la profesora exige, la profesora habla, la profesora explica, la profesora subraya, la profesora cuenta, la profesora hace refuerzo, pero la profesora no es la que va a ser evaluada, van a ser evaluados ustedes, y los que tienen que autoexigirse son ustedes, porque van a pasar a 3er año de secundaria. Y yo no quiero que salgan historiadores, no, pero por lo menos que me contesten cuestiones elementales. Y para eso ustedes tienen que exigirse.
¿Y qué significa exigirse? Leer con concentración, con atención, subrayar, apuntar, escribir. No hay otra manera. La concentración no viene del cielo. Nadie te la va a regalar. ¿Qué pasó con José Gabriel Condorcanqui, como lo ha leído Isabel? Fue una de las más importantes rebeliones. Él, a pesar de tener una posición importante en el sistema virreinal, porque era un curaca, como lo ven acá, miren, tenía dinero, miren su ropa, no era un indígena cualquiera. Sin embargo, él decidió liderar una rebelión. Al lado de su esposa fue asesinado. Y continuó. Un primo suyo de la rebelión la continuaron. Los españoles ya se veían, los Borbones tenían que terminar con esa rebelión sí o sí, porque si no todos los indígenas se le venían encima. Entonces mataron a su primo también. Pero entra a tallar el indígena Apaza, quien se hace llamar Túpac Katari, y continúa esta rebelión, ¿no? Rebelión que dejó un poco movido a los españoles. Y los indígenas, ojo, Túpac Amaru II llamó a los criollos y les dijo: criollos, ustedes son discriminados, apóyennos en la rebelión. Y los criollos en un primer momento los apoyaron. Los negros esclavos que habían venido acá, que no tenían ni derecho ni de hablar, ni tener nombre, ni nada, ellos también apoyaron la rebelión en un primer momento. Pero la rebelión fue tan agresiva que los mataron a Túpac Amaru en la plaza de su ciudad. Los mataron a los dos, a Túpac Amaru y a su esposa. Los descuartizaron, ¿no? A María Parado de Bellido le cortaron la lengua, que se asustaron, y los criollos abandonaron la rebelión. Los negros abandonaron la rebelión y dijeron: no, mejor no. Y por eso es que la rebelión no resulta, jóvenes. ¿La tarea cuál va a ser? Que vuelvan a leer las dos fichas. Terminan de subrayar las dos fichas y les voy a mandar un link de evaluación. ¿Ya? Hoy, para hoy. Así, calientito para hoy. No tengo impresora, no sé. Pues te lo lees de la plataforma. Pero te lo vuelves a leer. Hasta que me puedas presentar impreso mañana y subrayado, porque es parte de la tarea presentar impreso y subrayado. Y yo sé por qué les mando esa tarea. Necesitan ustedes leer y subrayar. Si no, no se están ayudando, jóvenes. No sé cómo hacen. Necesito que hoy día presenten esa tarea y esa ficha evaluativa sobre rebeliones indígenas. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye, bye.